¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita que se llama Natural. Ganja es uno de los grupos de aquí mexicanos que tuvo mucho impacto y marcó una época del reggae aquí en México, ¿sí? Y bueno, esta es una de las canciones más populares, aunque tiene otras muy buenas también que fueron muy exitosas. Sí, bueno, aquí vamos a aprender los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción, ¿ok? Vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Sí, estos son los acordes que lleva la canción, ya nada más se va repitiendo el círculo estos tres acordes, ¿sí? Y así es como va a ir toda la canción, ¿sí? Nada más al principio lleva un intro que ahorita les voy a pasar, ¿sí? Bueno, el intro es un pequeño intro, un requintito que va así. Ahora les voy a pasar lo que es el rasgueo de la canción, ¿sí? El rasgueo, van a ser puros rasgueos hacia abajo, ¿sí? Va a ser uno, un ahogado hacia abajo y un rasgueo, ¿sí? O sea, va a ser así, un ahogado y después el rasgueo. Sí, así es como va a ir el rasgueo de toda la canción. Ahora les voy a decir cómo va a ir la melodía. Sí, la melodía va a ir así. Sí, así es como va a ir el ritmo, la melodía y ahora les voy a decir cómo van a ir los tiempos, ¿sí? Fíjese cómo va a ir. Van a ser primero, como ya les había dicho antes, un rasgueo primero ahogado hacia abajo, ¿sí? O sea, van a hacer esto. Sí, para lograr este efecto van a hacer aquí este acorde, pero no lo van a presionar, ¿sí? O sea, no van a hacer esto, sino que aquí van a aflojar y van a dar lo que es el acorde para que se escuche así. Sí, ya acá flojo se va a escuchar así. O sea, van a ahogar o mutear lo que son las cuerdas, ¿sí? Van a hacer esto. Sí, entonces vayan practicando así. Ya cuando tengan bien practicado este rasgueo, ya van a hacer lo que es el acorde, ¿sí? El acorde va a ir así. Para que se escuche este efecto, van a dar el rasgueo y en cuanto den el rasgueo, sí, van a aflojar acá para que se ahogue el sonido. En cuanto den el acorde, van a aflojar acá para que se escuche este efecto. Sí, vayan entrenando porque sí es un poco difícil, pues, para los que no saben, pues, para los que apenas van comenzando, para que lo hagan así. Sí, así vayan entrenando y ya que tienen practicado este acorde, entonces ya van a hacer lo que es el ritmo. Sí, el ritmo va a ir así, va a ir un ahogado y un acorde. Sí, primero van a hacer el ahogado. Sí, el ahogado y después van a hacer el acorde. Sí, así vayan entrenando. Ahogado, acorde, ahogado, acorde, ahogado, acorde, sí, así. Así vayan entrenando, sí.
Y ya después de esto, ya que lo tienen bien entrenado, lo que es el rasgueo, ahora sí van a hacer lo que es el ritmo y la melodía, ¿sí? Van a hacer estos acordes, ya nada más van aumentando la velocidad, ¿sí? Para que les salga lo que es el ritmo y la armonía, ¿sí? Sí, van a hacer esto. Vayan entrenando porque sí es un poco complicado, ¿sí? Bueno, para los que empiezan, para los que no, pues es pan comido, pues. Ya que tienen esto, ya van a hacer lo que es el ritmo. Recuerden que el ritmo lo llevan en esta mano, ¿sí? No van a soltar para nada lo que es el ritmo. O sea, van a hacer puros rasgueos hacia abajo y así es como van a llevar el ritmo, ¿sí? Entonces van a hacer esto. Van a hacer lo que es el ritmo así y no van a soltar el ritmo. ¿Sí? Ya nada más van calculando los cambios, ¿sí? Sin soltar el ritmo que llevan en esta mano, recuerden. Entonces ya nada más van calculando los cambios de los acordes, ¿sí? Así lo van haciendo. Y ahora les voy a decir los tiempos que lleva cada acorde, ¿sí? En este acorde van a llevar 4 tiempos, es decir, 4 rasgueos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí van a ser 8 tiempos, ¿sí? En este acorde. En este 4, en este 4 y en este van a ser 8 tiempos, ¿sí? Ya vuelven a comenzar otra vez. Sí, aquí van a ser 4 tiempos, aquí van a ser 4 tiempos y aquí van a ser 8. Sí, 8 tiempos. Y ya van a volver a comenzar otra vez de nuevo, ¿sí? O sea, van a hacer esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ya lo vuelven a repetir otra vez. Sí, entonces así es como van a ir los tiempos, ya nada más los van contando. Ya cuando tienen entrenado todo esto, entonces ya van a hacer lo que es la armonía de la canción, ¿sí? Entonces, o sea, la armonía va a ser lo que es la velocidad que lleva el ritmo, ¿sí? O sea, van a hacer esto. Sí, así es como va la melodía. O sea, porque si aumentan la velocidad van a perder la melodía, van a perder el ritmo y lo único que van a hacer acelerar los tiempos o hacerlo más lento. Entonces tienen que llevar una melodía, o sea, el tiempo de los ritmos los tienen que llevar ajustados. Ustedes vayan viendo, vayan escuchando la canción y vayan ajustándose a lo que es la velocidad, ¿sí? Para que lleven la melodía bien. Entonces van a hacer esto. Sí, ya que tienen ya bien entrenado todo esto que les acabo de mencionar, entonces ya van a interpretar lo que es la canción, ¿sí? Ya empiezan con lo que es el requintito y ya empiezan a cantar la canción, ¿sí? Se van a empezar. Ya comienzan. Esta noche estoy tan solo y me puse a pensar, porque todo lo que hago a veces sale tan mal.
Sí, así es como van a cantar toda la canción, ¿sí? Así va toda la canción, así va el coro y toda la canción así va, sin soltar lo que es el ritmo, ¿sí? La melodía y los tiempos, así va todo de corrido, ¿sí? No lleva ni un corte, ni un cambio, ni nada, solamente el requintito pues en el intermedio, y eso sería todo, ¿sí? Y bueno, eso es todo, espero haberme explicado bien. Si algo no lo entendieron o algo, pues ahí me escriben un comentario o algo y ya yo les respondo de volada, ¿sí? Entonces, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video, que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.